Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues de nueva cuenta me tienen aquí con ustedes para hablar esta presentación, conversar con ustedes acerca de pues, un tema que a mí me gusta mucho porque es una de las aportaciones que yo considero más importantes de la psicología social a la psicología en general, que son los niveles de explicación de la psicología. Vamos a ver la presentación para poder comentarles de qué se trata esta aportación de Doise sobre la construcción de hechos psicológicos. Bueno, lo primero que debemos partir es de entender que la psicología social, como todas las ciencias sociales, pues no hay consenso acerca de la definición de fenómenos. Así como hay diferentes escuelas, hay diferentes aproximaciones y formas de entender los hechos psicológicos, y por lo tanto pues cada escuela, el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo, el interaccionismo simbólico, pues tienen formas de comprender la psicología que son no solamente distintas, sino a veces son contrapuestas. También dentro de la psicología hay áreas en las cuales los que pertenecen a esas áreas pues consideran que la psicología es lo que ellos estudian, y es así como en las universidades a veces entre los psicólogos educativos, los psicólogos clínicos, los psicólogos organizacionales, los psicólogos de la salud, pues no hay mucha interacción porque consideran que lo que ellos hacen es lo principal, es la psicología. Todas estas ejemplos que estoy dando son reducciones de la psicología, porque la psicología es una ciencia más amplia, es la ciencia que estudia el comportamiento, el pensamiento, básicamente, y por lo tanto hay diferentes versiones. Sin embargo, en la psicología lo que más existe son estas diferencias e inclusive conflictos entre áreas y entre aproximaciones teóricas. Lo que el psicoanálisis estudia, por ejemplo, que es el inconsciente, pues es diametralmente opuesto a lo que el conductista estudia, que es el comportamiento. Al conductista no le interesa saber cuáles son los elementos inconscientes que determinan la conducta. Para el conductista eso no existe, es una caja negra, le llaman. Y para el psicoanalista, pues pretender que solamente lo observable es la comprensión psicológica, pues es una reducción o algo muy inocente, porque el comportamiento está determinado por hechos inconscientes. Bien, en este conflicto dentro de la psicología, Doise presenta una propuesta para hacer entender al colectivo de la psicología, a la comunidad psicológica, que todos formamos parte de la misma área, pero que estudiamos fenómenos a diferente nivel. Eso es muy importante considerarlo. Pero es importante primero hablar de las tensiones que existen, que son esas tensiones de las que les he hablado, que identifica Doise de manera correcta y que nos dice, pues, estas tensiones lo que dan lugar es al conflicto disciplinario. Vamos a la lámina y vamos a ver estas tensiones. ¿Cuáles son las tensiones existentes dentro de la psicología social? Primero está la tensión entre las explicaciones psicológicas y sociológicas, entre las dinámicas individuales y las dinámicas sociales. Esta tensión, la primera a la que estamos haciendo referencia, pues nos habla de la clásica aproximación psicologista y sociologista. Para los psicólogos que tienen una orientación más cultural, sociocultural, pues la conducta de una persona no es determinada por factores meramente de la personalidad, sino que hay toda una historia detrás que hace que las personas actúen, se conduzcan de cierta manera, y es principalmente relevante o necesario conocer esos condicionamientos sociales, históricos, económicos que determinan a un individuo, más que reconocer su personalidad. Si hay un conflicto en el barrio de Tepito y sale la gente de Tepito a enfrentar a los policías, una orientación sociológica nos diría que es importante reconocer el contexto en el cual surge esta conducta, la historia que está detrás,
las formas de pensamiento que tiene la gente del barrio para enfrentarse con la policía, y que cualquier reducción a la persona pues es una cuestión pues bastante ingenua. Sin embargo, otras personas, otros psicólogos podrían pensar o aproximarse a la personalidad y decir que es una cuestión de personalidad la que está determinando ese comportamiento. Siempre ha habido una tensión en psicología entre estas dos dimensiones, la individualista y la social. Hay una tensión entre los procesos específicos y la gran teoría. Esto significa que la psicología norteamericana se ha desarrollado principalmente, que además tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la psicología en general, a estudiar microprocesos o procesos específicos. La teoría de las actitudes, la teoría de las atribuciones, las teorías con la cognición social, las teorías de los prejuicios, del locus de control, por definir algunas, ¿no? La teoría de la obediencia. Son pequeñas teorías que se desarrollan para poder explicar el comportamiento social, pero realmente la crítica de algunos psicólogos sociales es de que esas microteorías parcelan la realidad y no las integran. Por lo tanto, es necesario construir una gran teoría que explique estos fenómenos de una manera más amplia. Entre estas teorías que buscan la gran teoría son muy pocas en psicología, pero existen: la teoría de la identidad social de Tafel, la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, la teoría de las minorías activas de Moscovici, y algunos psicólogos sociales que recuperan el marxismo y el psicoanálisis para hacer explicaciones de la conducta a un nivel más amplio. Ese es el segundo nivel de la tensión. Y el tercero, entre la psicología experimental y la psicología de lo real. Hay algunos psicólogos que consideran que el laboratorio o realizar experimentos de campo nos lleva a entender los procesos básicos del comportamiento social. La crítica que reciben de algunos otros psicólogos es de que los experimentos reducen el comportamiento y que hay que estudiar la conducta social en el escenario natural en el que emerge. Y esta tensión, digamos, entre experimentalistas y psicólogos que podrían ser etnógrafos o que actúan en el campo, pues es lo que da lugar a esta tensión. Bueno, estas tensiones existen en nuestra disciplina y tienen que ver con aproximaciones metodológicas, aproximaciones teóricas, planteamientos ideológicos, pero que se pueden integrar dentro de un corpus que pueda entender a la psicología de una manera general, que es lo que vamos a ver a continuación. Muchas gracias. Bueno, como ya les dije, Doise lo que dice es: tenemos que entender que la psicología, al estudiar el pensamiento y la conducta, así en términos generales, pues todo aquello que se aproxime en estas dos dimensiones, pensamiento y conducta, puede formar parte de la psicología, pero se estudia a diferentes niveles. Vamos a explicarlo tal como aparece en esta lámina. El primer nivel es el nivel intraindividual. Lo que estudia la psicología a nivel intraindividual es todos los procesos cognitivos o procesos mentales que ocurren dentro de una persona sin que necesariamente esté interactuando con otra. Es decir, el pensamiento en su nivel más puro. Por ejemplo, Piaget, de cómo se construye la teoría de Piaget de la construcción de la inteligencia en los niños, la disonancia cognitiva, que es cuando uno resuelve un conflicto, o inclusive el psicoanálisis, o una de las... el psicoanálisis está en muchos niveles, pero digamos que en ese nivel de trabajo con el propio pensamiento, me estoy refiriendo al nivel clínico, terapéutico, pues se ubican en este nivel intraindividual, que es el nivel más básico, donde se ubican muchas teorías. Aquí lo que me gustaría que nosotros viéramos es de que, por un lado está identificado el nivel, que es intraindividual, es decir, cognitivo, y por otro lado, entre paréntesis, se encuentran algunos ejemplos teóricos de cómo se estudian esos fenómenos.
Muy bien, el siguiente nivel es el nivel interindividual. Esto quiere decir que son todos los procesos que ocurren ya en la interacción entre dos personas o más personas. Este nivel interindividual, pues lo que nos lleva es a analizar la comprensión del otro, fundamentalmente. Por lo tanto, hay una serie de teorías psicosociales o psicológicas que estudian el comportamiento a este nivel. El interaccionismo simbólico sería uno, la teoría de la atribución sería otra de estas aproximaciones ya teóricas de los fenómenos que ocurren a este nivel. En el interaccionismo simbólico podemos estudiar pues, cómo se da la reacción hacia el otro, los primeros elementos del lenguaje, y la atribución es cómo nosotros generamos una causalidad de lo que ocurre hacia otra persona a través de esta relación que nosotros establecemos a nivel interindividual. El tercer nivel es el nivel intragrupal, que es todo lo que ocurre dentro de un grupo que es concebido como tal. Por ejemplo, se habla aquí de la cohesión grupal. Un equipo de fútbol regularmente trabaja procesos a nivel intergrupal, el proceso de la cohesión social, que es el que estaba mencionado, el proceso de el liderazgo, de la comunicación. Todos esos fenómenos son analizados desde la psicología a partir de teorías como las que hemos estado mencionando: liderazgo, cohesión grupal, etc. Hay un siguiente nivel, que es el nivel intergrupal, que es cuando ya actúan grupos en específico o individuos que pueden ser dos individuos que están interactuando como miembros del grupo. Aquí lo importante es ver cómo ya en el nivel intergrupal lo que ocurre es una relación entre una identidad social con otra persona que tiene una identidad social diferente. Por ejemplo, cuando ocurre un encuentro entre dos barras o porras de fútbol, pues lo que puede haber es un conflicto, y esto se estudia a través de las relaciones intergrupales, conflictos intergrupales, la teoría de las representaciones sociales, que significa qué es lo que representa para mí el otro, y eso es lo que voy construyendo a partir de esta interacción a nivel intergrupal. El nivel ideológico, que sería el último de los niveles que plantea Doise, nos hace referencia a la interacción entre personas, pero que ya no se da a nivel de una identidad social, sino que se da a un nivel más complejo, porque la ideología, desde este punto de vista de Doise, se refleja en la construcción cultural, que ha tardado muchos años, quizás siglos, en determinarse. Las representaciones colectivas de Durkheim o el análisis cultural nos lleva a entender el nivel ideológico. Por ejemplo, cuando se encuentra o hay conflicto entre palestinos y judíos en el Medio Oriente, uno podría partir del principio de que es un conflicto intergrupal, porque efectivamente son miembros de dos grupos que están en un acto de violencia social, quizás, pero sería muchísimo más oportuno entenderlo como una acción, una conducta a nivel ideológico, porque ya está rebasando la identidad social y se está presentando como una relación ideológica en términos culturales, porque esa relación ha tenido siglos en consolidarse. Por ejemplo, las relaciones sexistas que ocurren en nuestra sociedad, cualquier sociedad, no es una interacción que se dé a nivel intergrupal entre hombres y mujeres, sino son sistemas de pensamiento que se han heredado durante mucho tiempo, en los cuales el machismo, por ejemplo, es una relación que se da con otros grupos. El hombre machista está refiriendo una ideología que tiene una base cultural. Muy bien, esta presentación la terminamos hasta este punto, y yo considero, a su mejor opinión, que nos ubica muy bien Doise acerca de cómo observar fenómenos que ocurren en determinado nivel y teorías que nos sirven para explicar esos fenómenos. Y también nos habla de otra cosa, y con esto voy a concluir mi presentación, que por ejemplo, para explicar un nivel ideológico
no podemos acudir a una teoría que estudia un nivel intraindividual, sino que tenemos que buscar teorías que sean las óptimas para estudiar esos niveles. Para concluir con esta cuestión, recuerdo cuando fue el levantamiento armado de 1994 del Ejército Zapatista, cuando algunos psicólogos intentaron explicar por qué el subcomandante Marcos se había levantado en armas. Hubo algunas aportaciones que decían que el subcomandante Marcos se había levantado en armas porque era un niño reprimido, que su mamá no lo había amamantado y que tenía una frustración, y una serie de explicaciones que bien podían explicar algún fenómeno a nivel intraindividual, pero que evidentemente ese hecho social se explicaba a nivel ideológico. Por lo tanto, era absolutamente inoportuno tratar de explicar un fenómeno más profundo que merecía un análisis cultural a una reducción a la persona. Entonces hay que ser muy cuidadosos como psicólogos en manejar esos niveles de explicación para poder utilizar las teorías que son las adecuadas a los fenómenos, a las conductas que ocurren en niveles específicos de la explicación que debe darse. Muy bien, pues termino con esta explicación. Muchas gracias.